ponencia. Gracias al coloquio por darnos esta oportunidad. Mi ponencia se titula en 3 actos: una aproximación a la representación de la infancia en la literatura infantil colombiana. Para introducirnos un poco en el tema, desde hace unas décadas acá estamos viendo una proliferación en la producción literaria infantil colombiana y una diferenciación en la mirada de la infancia en esas obras. En las primeras obras vemos un enfoque más didáctico y un poco pedagógico, y evitaban tocar temas tabús como la sexualidad o la muerte dentro de las obras. En su mayoría transmitían ciertos valores patrios y contenidos morales. Pero a partir de los 90 se va a introducir un nuevo interés, un interés más estético y menos pedagógico y moralizante. Y se van a abrir a temáticas que tienen que ver con el duelo, con la muerte, con la sexualidad. Entonces, el objetivo de mi estudio es exponer ese cambio, esas transformaciones de la infancia en la literatura infantil colombiana, dirigida específicamente a los niños, realizando como los simbolismos, los recursos narrativos y unas referencias literarias a otros textos. Yo tomé para ese análisis tres obras, que sería El País de Lila, del 37, de Osvaldo Díaz Díaz, una segunda obra que sería El Zorro, de Jairo Amiga al Niño, y una tercera obra, Se refieren los sapos, de Marcela Velázquez, del 2016, que van a recrear esos 3 momentos en los que se va a transformar esa mirada de la infancia en la literatura infantil. Entonces, como para hacer una pequeña introducción, en la Convención de Derechos Humanos va a definir al niño como ese ser humano menor de 18 años, ¿sí? Pero esa definición puede ser un poco determinada. Ahí quiero distinguir un poco lo que es el niño. El niño es los cachorros de la especie humana, mientras que la infancia es la mirada que tiene la sociedad sobre el niño. Entonces, la infancia moderna va a ser simplemente una construcción social que van a hacer en la modernidad y que va a caracterizar al niño. Entonces, esa caracterización va a estar determinada por ciertas peculiaridades que son la inocencia, la capacidad de sorprenderse, la imaginación, la valentía, la volatilidad, la sumisión como características particulares del niño, y por eso se dividía a los niños de los adultos. Tiene diversos factores asociados a la economía, asociados a un nuevo sistema de gobierno, que es la monarquía absoluta, y particularmente una necesidad por reproducir una reproducción cultural homogénea que va a ser necesaria para promover una serie de valores nacionales en esa construcción de naciones. Eso va a modificar los mecanismos de reproducción cultural que antes van a ser como los parientes y los vecinos los que van a educar a los niños, pero la modernidad va a ser la escuela la encargada de educar a los niños y de modelar ciertos valores. Ahora, esas sociedades industriales, escolarizar va a ser civilizar y va a ser como unos niños tipo, les va a dar ciertos valores específicos, y ese modelo va a ser exitoso para la sociedad porque se va a percibir como un mecanismo de ascenso social y va a aumentar la escolarización. Eso va a originar la aparición de diferentes enfoques pedagógicos, y por un lado van a aparecer las cartillas de lectura y por otro lado va a aparecer una literatura ya específicamente dirigida a los niños. Ese objetivo que tenía ese tipo de material era condicionar el pensamiento de los niños con 2 métodos: uno, la repetición, y otro, un género particular que era la fábula. Ahora, particularmente en el caso colombiano, vamos a tener que la literatura infantil se origina en el siglo XIX y va a ser a partir del costumbrismo, con una mirada que por un lado va a tratar de resaltar esos valores nacionales, con una estética propia que va a tender a lo pintoresco, y van a tener los primeros exponentes como Rafael Pombo y Tomás Carrasquilla. Pero es en el siglo XX cuando la literatura empieza a desligarse de lo pedagógico y del contenido didáctico y empieza a tener un valor estético propio en sí mismo. Y ahí es donde es posible determinar esa transformación del concepto de infancia en el país. Entonces,
Yo voy a hablar de un primer momento en el que va a haber una visión idealista, en la que niños, nuestra infancia va a ser como una etapa paradisíaca, un estado envidiable, que va a hacer que el adulto toda su vida quiere volver a ese estado. El segundo estado o segundo momento de la literatura infantil va a ser una aproximación en la que el niño se empodera de sí mismo y va a aparecer en la literatura infantil como alguien con capacidades superhumanas, que va a ser el ejemplo del sol. Y en el tercer momento vamos a tener que el personaje, el niño, ya va a tener una propia voz, una voz infantil en la que podemos ver sus pensamientos y sentimientos propios, que es el caso de la obra de Marcela Giralt. Ahora, yo la nacionalicé tejiendo 3 niveles. Un primer nivel iba a ser como el contexto de la obra, que en uno se resaltaría más que en otros. Por ejemplo, en el caso de la primera se resaltaría más. Y un segundo nivel en el que hablo de como los modos de contar el relato, y un último nivel que son esas referencias que tejía con otros textos. Entonces, entrando en el primer momento, que sería referido al País de Lilac. El País de Lilac es una obra del 37 de Osvaldo Díaz y describe como las costumbres y la geografía de un país imaginario que está habitado exclusivamente por los niños. En el contexto histórico, parece que este libro aparece en la década de los 30, y en esta obra particularmente el contexto histórico es clave porque van a subir por el Partido Liberal y va a haber una migración importante de campesinos a la ciudad, y eso va a ser clave porque va a permear ideológicamente el relato de Lilac. Entonces, visualmente van a ver una disposición particular de las imágenes, el uso de las letras capitales, las imágenes que tratan de retratar una sociedad más moderna. Las imágenes anteriormente eran grabados y casi que siempre asemejaban como una sociedad feudal. Y además en el Lilac va a haber una escritura caligráfica. Las letras capitales y los títulos van a estar en una letra caligráfica. El ilustrador incluso va a trabajar en una revista para chicos que va a ser Ring Ring sobre la misma época. Y aquí, en esta obra, podemos resaltar que se pasa de un ideal donde el niño era quieto y silencioso a que se busca un niño activo y creativo. Y hay un estudio de la infancia y una medicalización de la infancia. Va a aparecer también la pediatría y la literatura específicamente dirigida para niños, ya textos específicamente dirigidos para niños. Ahora, en el caso de la década del 20 y 30 hay una situación bien particular y va a ser el discurso de la raza degenerada. Eso va a permear el relato de Lilac porque va a ser un discurso en el que se va a hablar de que el pueblo es una raza degenerada en la que va a prevalecer la violencia y la intensidad criminal, los vicios y las enfermedades mentales, y ese va a ser el imaginario que va a permear la literatura de la época. Ahora, ese discurso va a permear el libro de Osvaldo Díaz de Cuento. Lo va a permear porque va a hablar de que el niño está sujeto como a características duales. Por un lado, es un sujeto necesitado como de que el adulto lo moldee, y necesitado de la escolarización y de la medicina. Y por otro lado, se va a valorar ese estado de la niñez como un estado de la inocencia que debe ser preservado. Y Lilac lo que va a tratar de transmitir esos valores morales en la obra, casi que podemos decir que es un manifiesto sobre la concepción de la infancia de Lilac en la obra. Entonces Lilac va a ser un mundo utópico que siempre vamos a llorar, él lo plantea así. Ahora, hay particularidades específicamente del autor, y es que él siempre va a estar preocupado por cómo hacer libros para niños, y va a hablar de ciertos contenidos que deben tener los libros para niños. Entonces, por ejemplo, va a tener un contenido moral, de hablar de lo maravilloso, pero no desde la fantasía, sino desde lo maravilloso de lo cotidiano. Va a defender el final feliz, o por lo menos una esperanza en el final, y va a hablar de que tienen que tener un lenguaje propio, un lenguaje que sea serio, sencillo, preciso, que no infantilice a los niños. Ese sería el lenguaje de la literatura infantil. Entonces, él está planteando cómo debería ser la literatura infantil. En el segundo nivel, que sería el modo de contar la historia, tenemos que es una narrativa descriptiva
y que va a utilizar la metáfora del país utópico. Y en los modos de contacto tenemos las temáticas y vamos a distinguir unas 5 temáticas. Entonces va a estar una definición de la infancia que plantea el autor, la crítica a la relación de poder, una nueva propuesta pedagógica que va a hacer, luego va a caracterizar los libros para niños y va a hacer una crítica al consumo dentro del cuento de Lilac. Entonces, va a caracterizar la infancia como una etapa entre el nacimiento y los 10 años, y eso va a estar asociado al mito del buen salvaje. Entonces va a definir lo infantil como lo primitivo asociado a una sola categoría. Va a haber una relación dialéctica en la que va a dividir el mundo en gentes mayores, o sea, los adultos, y los niños, donde los adultos ejercen ciertos métodos de control, que va a ser la medicalización, la imposición de un vestuario, el uso de personajes como el coco para poder controlar a los niños, ¿sí? Para persuadirlos para actuar. Y el autor dice que en respuesta propone una nueva forma de pedagogía que va a ser el aprendizaje activo. Los libros para niños con una clara vocación, y va a criticar esa mercantilización porque en los 30 va a haber una llegada de la industrialización muy fuerte, y él va a criticar en una apología que los niños terminen haciendo sus propios juguetes. Ahora, en las referencias, yo traje 3, básicamente con la utopía de Tomás Moro, los viajes de Gulliver y Peter Pan. Entonces, en la utopía va a hablar de una sociedad imaginaria, que también lo va a trabajar Lilac. Va a estar en contra de las relaciones colonialistas, va a criticar el comercio y al dinero, va a promulgar la igualdad menguando las distancias sociales. En Lilac sí se siente una conciencia social cuando uno lee el texto, y el aislamiento del mundo. Tanto la utopía como Lilac va a hablar de un mundo al que no se puede volver a llegar, un mundo que es una isla. En el caso de los viajes de Gulliver, va a ser una sociedad compuesta por seres pequeños. En el cuento de Lilac tenemos que la sociedad está compuesta por niños. Va a haber una relación binaria entre los gigantes y los enanos, que es la misma entre adultos y niños que plantea Lilac. Vamos a hablar también del mito del buen salvaje, y va a haber una narrativa descriptiva como la tenía Lilac. Y en el caso de Peter Pan, entonces vamos a tener que hablar de la niñez como un estado ideal, que pasa en Lilac, una sociedad compuesta por niños y gobernada por niños, el que gobierna es Peter Pan. Existe la relación binaria piratas-niños, que es la misma relación adultos-niños que plantea Lilac en esa dicotomía, y va a haber como una relación entre realidad y fantasía. Entonces serán como esas referencias que va a trazar Lilac con otras obras. Ahora, en el segundo momento, yo tomé el Zorro para dar ese segundo momento en la literatura infantil. El Zorro va a contar la historia de un niño que luego de un ataque de los hombres blancos se pierde huyendo río abajo en la selva. El niño va a emprender un viaje para volver a casa y se va a encontrar con una serie de personajes que le van a ayudar en su travesía. Entonces está el tigre de cristal, los hombrecillos diminutos, las criaturas del aire, pero también va a encontrar otros enemigos en la travesía, como son unos terratenientes mineros. Y al final va a lograr reencontrarse con su familia. Este personaje va a estar ayudado por su nave y por un personaje que es un ayudante negro que se encuentra en el camino. Entonces, en este caso, el contexto histórico es un poco diferente, está publicada en el 77 y está muy influenciada por la psicología de Piaget. Entonces, aquí en el Zorro se va a ver un sujeto que está empoderado de sí mismo, solo sabe para dónde va, sabe qué quiere y domina las leyes de la selva. Ahora, hay una coyuntura particular que sucede en la época en la que aparece el Zorro. Entonces, por un lado tenemos avances en la industria gráfica, tenemos una necesidad de retener nuevos lectores por la aparición de la televisión, hay una desescolarización de la lectura, se crean nuevas bibliotecas y hay una serie de premios que están dirigidos a los escritores que incentivaron la creación, y en el caso de Jairo Aníbal Niño, el escritor del Zorro, va a tener el premio ENCA, que va a ser con el cual publique el Zorro. Va a aparecer una generación de padres más preocupados por los hijos, en que van a estar como más metidos en el tema de la educación de sus hijos, y esa evolución en la mirada también se va a notar en las obras. Entonces, en estas obras va a haber una finalidad más lúdica y estética, no tanto moralizante
interesante como tenía la obra de Osvaldo Díaz, pero va a conservar la idealización de la infancia. Listo, entonces, en los modos de contar va a tener que tener simbolismo, narrativa fantástica, metáforas poéticas, el viaje iniciático como temática, estereotipo narrativo ecológico, un cuestionamiento de la supremacía del hombre blanco y el empoderamiento del niño, una dicotomía entre el niño y el anciano. El anciano es este personaje que le va a ayudar a Zorro. Y van a haber una serie de simbolismos, entonces, que van a meternos en la historia. Entonces van a estar como simbolismos en los antagonistas y otros simbolismos que van a tener los aliados del Zorro. Finalmente, en esa aventura que va a dirigir el Zorro, va a lograr encontrar a su familia y va a escenificar ese viaje del héroe que retorna ya como un adulto. Él salió de la aldea como un niño y en todo el viaje lo que va a hacer es un viaje de crecimiento interior en el que va a retornar como un adulto. Bien. Okay. Hay un conflicto por la tierra que se ve en el caso de Lila, bien particularmente, y va a ser esa dicotomía con el hombre blanco, y va a proponer una mirada un poco dual, porque por un lado va a proponer el estereotipo nativo ecológico, va a proponer que el personaje que es el Zorro, que es un indígena, está muy cercano a la naturaleza, pero por otro lado va a focalizar la narración desde esa perspectiva indígena. Entonces uno se va a sentir identificado con el personaje. Va a ser una perspectiva desde el oprimido, entonces tenemos que siempre focalizar desde el Zorro, y va a subvertir el orden hegemónico y se va a empoderar al niño. Entonces el Zorro burla a los mineros esclavistas, el Zorro lleva el control de las situaciones y hace gala de los conocimientos de la selva, mientras que los adultos van a parecer ridiculizados. Entonces tenemos al flaco y al gordo, que son los dos personajes antagónicos, que son ridiculizados por su aspecto o también por su comportamiento, y el aliado, que va a ser ese personaje cobarde y dubitativo. En las referencias vamos a tener dos, particularmente el libro de la selva y Alicia en el País de las Maravillas. En el libro de la selva es el motivo del niño perdido en la selva. Vamos a tener que hay capacidades antropomorfas que tienen los animales, que va a usar también en el Zorro, pero en el Zorro la característica es que los va a humanizar, les va a dar cierta característica humanoide a las criaturas de la naturaleza. Y en el caso de Alicia en el País de las Maravillas tenemos entonces el absurdo y la búsqueda de identidad. En el absurdo tenemos que el Zorro sí plantea muchas situaciones fantásticas que en algunos casos se vuelven un poco caprichosas, incluso en el final, cuando los dos antagonistas de la historia desaparecen, casi que parece que desaparecen por arte de magia, y termina en una situación absurda. Y en la búsqueda de identidad, que es muy similar a lo que pasa en Alicia, y la necesidad de un niño por crecer. Por último, entonces, en la obra de los sapos, se refiere a los sapos de Marcela Giralt, va a retratar el drama de un niño que vive en Yolombó, un pueblo minero, y después de la explosión de una mina, el padre va a desaparecer, y toda la búsqueda, toda la obra es la búsqueda del padre en una línea temporal, y en la otra línea temporal los recuerdos del niño con su familia, hasta que se encuentran dos líneas temporales en el encuentro del cuerpo del padre. Entonces aquí, más clave que el contexto, va a ser el modo de contar la historia. Entonces va a usar el recurso de la retrospectiva, va a saltar continuamente en esos dos tiempos narrativos, dándole como un ritmo vertiginoso a la historia. Va a usar un relato más realista, porque vamos a sentir la voz del niño, una voz testimonial, una voz casi de un diario. Reconocemos los dialectos locales de la gente de Yolombó, reconocemos ciertas expresiones también, y vemos el telón de fondo, que son los mineros y la vida de la mina, y como el drama del padre por buscar proveer. En la red narrativa que propone, entonces tenemos que tener unos modos de contar, que es la voz narrativa del niño testimonial, tenemos las dos líneas temporales que se cruzan, y cuatro temáticas. Entonces tenemos la relación entre padres e hijos, la desaparición y la pérdida, crecer y madurar, la rivalidad entre hermanos.
siempre va a contar un poco en primera persona y eso va a ayudar a que el lector se identifique con las situaciones que le suceden al niño. Entonces, aquí quiero destacar dos motivos bien particulares, y uno es el motivo de los sapos, porque el leitmotiv de la obra es hacer respirar a los sapos. En toda la primera línea temporal, los recuerdos del niño, siempre el padre va a ir a tapar a los sapos porque la niña cree que se están resfriando cuando llueve. Entonces el leitmotiv de la obra siempre va a ser ese, y ese leitmotiv va a ser el símbolo de la relación filial con los padres. Y la segunda imagen que quiero resaltar es la de la niña cuando decide, ella siempre se ha dado cuenta que el padre está muerto, entonces ya todas las cosas, todos los objetos de la niña los lleva en globos, con todas las cosas hacia el cielo para despedir al padre. Entonces son como las dos imágenes que logran conmover a ese público, al espectador. Hay como dos personajes que tenemos que van a marcar un contraste, que va a ser el niño Toniel y la niña. Entonces el niño va a ser como el racional y el místico, y la niña la mística. La niña va a tener cierta aura como de personaje un poco cercano a los sueños, un poco cercano como a lo chamánico, mientras que el niño siempre va a estar pegado a la realidad y uno va a sentir las dos voces de los niños que son diferentes. Ahora aquí podemos ver cómo cambia el hecho del duelo, de la pérdida y las voces. Empieza a verse la última transformación del tema de la infancia. En referencia tendríamos El Sol de los Venados, una obra de Cecilia Díaz, y ahí entonces está el narrador en primera persona, el mundo afectivo y familiar, y Paso a Paso de Irene Vasco, que tenemos también la narración en primera persona, y va a tener el tema de la desaparición y la pérdida. La obra de Irene Vasco va a hablar de la desaparición de un padre secuestrado, y en la medida en que uno lee más, el padre aparece más presente para ella, pero uno sabe que el padre ya murió. Bueno, en el caso del contexto, las tres van a estar escritas como más hacia los 90s, y en el caso de Marcelo Giraldo es una obra del 2016, y van a tocar los temas que antes se consideraban tabú. Entonces, los niños buenos en este último periodo se acabaron. Y por último, y como conclusiones, entonces quería como cerrar con que si bien el adulto tiene responsabilidad por mostrar una visión del mundo que construye una realidad deseable, no del adoctrinamiento como las cartillas de aprendizaje, sí debe mostrar la posibilidad de recrear un mundo más tolerante, incluyente, compasivo. La forma narrativa debe ser una forma narrativa cercana a los niños, de un padre, de otro niño, que sintamos esa voz de los niños. Y quiero dejar como en debate una pregunta, es que si los niños tienen una propia visión del mundo, sin necesidad de un adulto, ¿podrían tener la posibilidad de convertirse en potenciales autores de la literatura infantil? Quisiera dejar esa pregunta abierta y con eso cerrar. Muchas gracias. Llevaste la literatura a la clase, dos experiencias.